conocen, vamos a tratar de que nos conozcan como empresa. Después voy a mostrarles un poquito cuál es la línea de productos que tenemos y qué esperamos de esta vinculación. Bueno, nosotros estamos presentes en el mercado hace, el año que viene cumplimos 25 años. Hemos desarrollado siempre tecnología y nuestra oferta de productos siempre ha sido con desarrollos propios. Y para que tengan una idea nosotros estamos gestionando unos 2.600.000 cuentas de clientes a nivel país, que representan unos 10 millones de habitantes. Como para que tengan una dimensión de que nuestras aplicaciones están orientadas a empresas más bien grandes, ¿no? Medianas y grandes. Esto ha sido gran parte de nuestro pasado y nuestro presente, pero estamos intentando abrir nuevas líneas de negocios y nosotros estamos tratando de desarrollar nuestra visión es que va a haber un fuerte crecimiento del mercado de soluciones como servicio, que hay demanda de aplicaciones para plataformas mobile y web y la necesidad de soluciones para la gestión de procesos de negocio. Esa ha sido nuestra visión de qué es lo que va a estar sucediendo en el futuro. Y para ello, en Soluciones SaaS ya hemos estado trabajando ya hace unos años y hemos creado una línea de negocios que se llama Eneas. Acá está mi socio que está a cargo, que es Guillermo, y tenemos ya 4 productos liberados, que es MyGym, que es para gestión de gimnasios, Boxit, que es para gestión de CrossFit, que es una variante de la actividad física, pero bien diferente, Rex, que es rendición de gastos descentralizada, y Bangor, que es consignaciones bancarias. Desde el punto de vista, digamos, el alcance de cada uno de estos productos es bastante representativo, basado en su nombre, en su descripción. Y por otro lado, tenemos, en cuanto a la parte de procesos, que nosotros hablamos de necesidades, no tenemos una visión de que hay un escenario actual, que tenemos muchas soluciones con visión de alcance departamental, y que se forman compartimentos estancos, y de alguna manera nosotros entendemos que, digamos, la lámina es bastante representativa, y de hecho entendemos que esto es lo que debe resolverse, lo solucionamos a través del producto para gestión del proceso de negocios, que es la plataforma, otra de las líneas de productos que tenemos. Este producto, de alguna manera, tiene por un lado la herramienta que tiene varios ámbitos en los que, digamos, un conjunto de servicios que de alguna manera me permite construir soluciones que van desde poderme integrar con los sistemas corporativos, es decir, tenemos todos los elementos para integrar aplicaciones corporativas existentes. En forma central tenemos todo lo que tiene que ver con los procesos de negocio, es decir, con la modelización de los procesos, con la definición de las interfaces. La modelización de procesos, que es el eje central, digamos, de alguna manera tiene toda la definición. Juro que no toco nada. No tendrá tallo, ¿no? Sí, porque no quieren que... donde se define todo lo que es el flujo del proceso. Después tenemos un conjunto de servicios que se montan alrededor del proceso, como es la integración de aplicaciones corporativas. Tenemos por otro lado todas las que son definiciones de interacción con usuarios, con plataforma web, con todo lo que es web enriquecida. Sí. Yo te aviso cuando... Bueno, por otro lado tenemos todo un conjunto de soluciones o features para canales de atención,
en donde ahora vamos a ver una lámina que profundiza esto, pero los canales de atención tienen que ver con desde la atención personalizada hasta la integración de soluciones para la atención personalizada, la atención telefónica a través de plataformas telefónicas y la atención a través de los medios virtuales, los canales virtuales. Tenemos un conjunto de soluciones para resolver todo lo que es trabajo en el terreno a través de dispositivos móviles. Por otro lado, tenemos todo lo que es la posibilidad de consumir y proveer servicios a la red, a la nube. Es decir, el producto está totalmente apto para publicar servicios y ser consumido como servicio, incluso consumir servicios como puede ser integrarme con cualquier producto que, qué sé yo, si yo quiero tener publicado cuál es el clima en este momento, la cotización del dólar en este momento, para mí basta con integrar el servicio, digamos algo que naturalmente el producto lo resuelve sin hacer ningún desarrollo. Después tenemos toda una batería de herramientas que hace que yo tenga una visión permanente en producto de contexto, ya sea proveyendo indicadores o proveyendo monitores para poder tener una visión de qué está pasando con los procesos. Tenemos incorporada todo lo que es la dimensión geográfica, es decir, como elemento. Nosotros integramos como la capa integramos las soluciones de Google Maps dentro de las mismas aplicaciones, y digamos, el uso de los mapas y de los servicios de mapas es natural, es un campo más en la aplicación, y puedo operar sobre ellos, crear capas. Y por otra vez el conjunto de servicios especializados, donde tengo desde manejo de campañas, manejo de agendas para poder organizar demanda, manejo de el concepto de manejo de mail, de servicios de mail en forma masiva. Bueno, esto es bastante amplio. Ahora, para que entiendan un poquito todo lo que se puede hacer con esto, tenemos tres soluciones que hemos estado, digamos, que de alguna manera hemos rescatado como concepto de implementaciones que hemos realizado. Por un lado, es muy aplicable a todo lo que tiene que ver la solución para CRM, soluciones para CRM, donde todo de alguna manera abarca todos los procesos, ya sean entrantes, salientes, o incluso la gestión de empresas, personas, atributos, y todo esto siempre en forma integrada con lo que ya existe en la compañía. Avanzamos al otro. Otra solución es la de canales de atención, donde de alguna manera, más allá del back office, que de alguna manera resuelve a través del proceso, tenemos toda la gestión desde el punto de vista presencial, telefónico a través de la integración de la plataforma telefónica, y todo lo que son los canales virtuales, en donde hay desde integración con web, con redes, con mail. Y todo esto, de alguna manera, el sistema lo que hace es unificar todas las actividades que hubo en cada una de estos canales, y lo tengo siempre consolidado. Y cada operador puede decir en qué canal estoy. Otra solución es para todo lo que es servicios en campo. Yo estoy rescatando soluciones que nosotros hemos conceptualizado a partir del uso de la herramienta. Es decir, les puedo decir que el sistema nuestro atiende los servicios de concierge de American Express, de Europe Assistance, y me dice, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, la herramienta permite modelar también ese tipo de procesos. Es muy aplicable en todo lo que es Field Services, desde el agendamiento de un reclamo de un cliente, la planificación geográfica, es decir, de todo esto para poder rutearle y distribuir los trabajos en mi fuerza de trabajo, y el escalamiento de las tareas a realizar a los operarios en el terreno. Esto tenemos incluso en producción un cliente en Corrientes, el cliente nuestro hace 21 años, una solución donde llaman a un call center, el cliente indica el reclamo a través de un IBR, escala el sistema,
rutea automático sin intervención humana y le llega al dispositivo móvil, a la cuadrilla, con el criterio de te doy el próximo trabajo más cercano. Entonces, ¿por qué? Porque el dueño dijo, yo puedo hacer que un reclamo tarde 24 horas. Lo que quiero es que la cuadrilla recorra las menores distancias posibles durante el día para poder hacer más trabajo. Entonces, de alguna manera, todo esto, digamos, está resuelto con la aplicación, integrando todas las soluciones, incluso la posición de la cuadrilla y todo eso a través de servicios de terceros. ¿Cuáles son nuestros planes? Seguir trabajando en soluciones SaaS. Estamos librando hacia mitad de año EasyWork, que es un producto para gestión de repositores. Es una app, digamos, que permite gestionar todos los repositores de las distintas marcas que hay trabajando en distintos supermercados, cadenas comerciales. Ampliar todo lo que tiene que ver con la cobertura de los canales virtuales de atención, en lo que hemos visto de canales de atención para la solución de procesos, y continuar con el desarrollo de soluciones a medida sobre nuevas tecnologías, que digamos que ese será nuestro otro eje de trabajo. Nuestras expectativas: seguir creciendo en el mercado de soluciones SaaS. Esto es algo que es una apuesta que hemos hecho muy fuerte, a tratar de poner en disponibilidad como servicio un conjunto de soluciones que de alguna manera sean de fácil acceso para el usuario, de rápida implementación, tal vez contrariamente a lo que uno hace en la parte del proceso, donde tiene que dedicar bastante tiempo para que funcionen las cosas, ¿no? Consolidar en el mercado con soluciones para la gestión de procesos y ampliar el área de desarrollo a medida en nuevas tecnologías. Es decir, nuestra fuerza de trabajo está muy entrenada en nuevas tecnologías y hemos tenido muy buenas experiencias en desarrollo de aplicaciones. Nosotros creemos que de alguna manera tenemos una muy buena complementación con los integrantes de la red. Nosotros vemos que somos una capa que está por encima de muchas de las cosas que se hacen y que normalmente están o sin resolver, o están parcialmente resueltas, y de alguna manera creo que podemos aportar mucho valor, así que yo les agradezco y espero que con este poco tiempo hayan podido comprender qué es lo que hacemos. Bueno,